Buen día para todos. El Padre y Soberano del cielo y de la tierra los bendiga grandemente con su espíritu. Para esta meditación que traemos, vamos a hacer una oración. Amoroso y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, es en el nombre de Cristo Jesús que nos presentamos delante de tu trono para pedirte en esta hora, en este momento, que nos acompañes en esta meditación, que sea todo guiado bajo tu espíritu, bajo tu dirección, Padre. Danos entendimiento, te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta oportunidad traemos para meditar una temática que a mí en lo personal siempre me ha inquietado mucho. Y a lo largo de los años en mi vida, Cristo me ha dado respuesta certera con su palabra, a través de su santa palabra. Es un tema que tiene muchas aristas, muchas direcciones y es amplio. Así que vamos a tratarnos de enfocar, como bien dice el título, las palabras. ¿Qué lugar tienen? Quiero compartir con ustedes que también sé que buscan agradar el corazón de nuestro Padre Celestial mediante Cristo Jesús, nuestro único Salvador y Mediador. Les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué lugar ocupan las palabras? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Pienso que si ocupan un lugar es porque son importantes. Y si son importantes, ¿qué tan importantes son? ¿Hasta qué punto de mi vida son importantes? Seguramente habrá muchas maneras de responder. Pero recordemos que acá, nuestra fuente de vida es la palabra de Dios y que lo que buscamos es cada día ser un poquito más obedientes a nuestro Señor y Dios. Así es que si me acompañan a la Biblia, vamos a buscar en Mateo 12, 36 y 37. Y nos dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, ¿qué lugar ocupan las palabras acá, según este versículo? Notamos que el contexto es de juicio. Y no es un juicio cualquiera. Estamos hablando del juicio final, el que va a decidir el destino de cada alma. Y aunque el juicio está en un futuro, también dice el versículo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, serán juzgados. De toda palabra. Pero ¿cuándo? Que hablen cuando. Hoy, hermanos, es la respuesta. Todas las palabras ociosas que hablemos hoy. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿qué significa ocioso? Según la Real Academia Española, encontré dos significados. El primero dice desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Y la segunda, que es con la que me quedo, inútil, sin provecho ni fruto. Cuando vamos al idioma original, en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es argos, que es la que se traduce como ocioso. Y también nos da otras opciones
las encontramos en el Strong. Inactivo, es decir, desempleado, ocioso e inútil también. Acá notamos que cada palabra que pronunciamos, si no es para edificación del carácter, es una palabra ociosa, inútil, que no edifica a mi prójimo. La definición de la Real Academia Española, que dice inútil, sin provecho ni fruto, una palabra que no da fruto, es una palabra que no edifica a un otro, a mi vínculo con el que me relaciono. Vayamos juntos al libro Conflicto de los Siglos, en la página 473.3. La sierva inspirada del Señor nos dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. Recordemos que la temática de este estudio son las palabras. Entonces, ¿qué nos dice la sierva acá en esta cita? Nos está diciendo que en los libros de los cielos aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. Hermanos, ¿qué entendemos por mala palabra? ¿Será que entendemos solamente las groserías? ¿O será que cuando yo digo a un hermano una palabra hiriente, que le lastimo, que se la digo en mal modo, no se transformaría en una mala palabra también a los ojos de nuestro Dios? Hermanos, también vemos ¿qué se registra en los libros de los cielos? Se registra todo. Como dije, tengamos presente que acá solo vamos a hablar en el contexto de las palabras. Y si aparecen en los libros de los cielos, les pregunto, ¿no les parece que las palabras son importantes? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Son importantes y tan importantes que dentro del juicio final el Señor nos dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Y a qué palabras se refiere? ¿Será que solo las que hablo mientras estoy reunido con mis hermanos de la fe en la iglesia, en el hogar? Se refiere a las palabras que también hablo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con toda mi familia, en la intimidad del hogar, en la calle, con las personas. Se refiere a las palabras de día a día que yo hablo con todos mis prójimos. Esas palabras son anotadas y registradas. Les hago una pregunta, es de manera personal. ¿Qué lugar ocupan las palabras en tu vida? ¿Alguna vez te lo planteaste? ¿Qué lugar ocupan las palabras en tu vida? Cada uno sabrá responder desde su propia mirada, desde su propia individualidad. Pero recordemos algo, que si lo que buscamos es agradar el corazón de nuestro Dios, es ser más obedientes a su palabra, si buscamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, las palabras no deben ser algo sin importancia, no deben ser dichas por impulso a la ligera, por enojo, por ira, rencor, resentimientos, celos, envidia. Uno siempre puede perdonar, pero ¿cómo se borran? ¿Cómo borramos
cómo corregimos lo que ya hemos dicho. A veces quizás por años, las mismas palabras hirientes que causaron mucho daño. Nuestro Padre Celestial ha hecho suficiente provisión en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que, aferrados a su voluntad, a su fuerza, día a día, alcancemos una vida santa conforme a su voluntad y seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Cada día, en cada batalla que se nos presenta. Y esto también incluye las palabras. Dominio propio. Un fruto del Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida. Hermanos, todos somos hijos de Dios. De un Dios que por su palabra creó los cielos y la tierra. Él mandó y fue hecho. Somos hijos de un Dios que su palabra tiene poder. Veamos lo que nos dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Este versículo nos describe cómo es la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, cortante, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En Salmo 18:30, la palabra del Señor nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Automáticamente fui al diccionario nuevamente a buscar la palabra acrisolada. Y la Real Academia Española dice: dicho de una persona intachable o íntegra. No me quedé con esa definición. Creo que este versículo nos deja un significado más profundo que esto. Así que seguí buscando y busqué la palabra crisol. Y esto fue lo que encontré. 3 significados que creo que ilustran bien a más profundidad la idea. Un recipiente que se utiliza para fundir sustancias a altas temperaturas. Una cavidad en la parte inferior de los hornos que recibe el metal fundido. Aquello en lo que se funde o depura algo. Notamos acá, al ser la palabra de nuestro Dios acrisolada, entendemos entonces que la palabra del Señor nos depura, nos purifica, nos limpia. Es eso lo que hace la palabra de nuestro Dios cuando se lo permitimos en nuestra vida, claramente. En Mateo 24, si me acompañan en Mateo 24:35, la palabra del Señor nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son eternas. En Mateo 4:4, el Señor nos dice también: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos da vida también. Vida espiritual, nos alimenta para crecer, así como el pan o lo sólido a lo físico. La palabra de Dios alimenta y nos hace crecer en la vida espiritual. En Isaías 55:11, el Señor nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Amén. Evidenciamos acá el poder y la eficacia en la palabra de Dios. La palabra de Dios sale de su boca y es como una promesa. Él promete que no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere. Podemos descansar y confiar en esa palabra del Señor. En Juan 17:14, Jesús en la oración al Padre dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso versículo. Nos está diciendo que la palabra de Dios es verdad. Nos asegura que la palabra de Dios es verdad. Es hermoso eso. Las palabras que habló Jesús fueron dichas por el Padre. Notemos también en Juan 14:10, las palabras que yo hablo, dijo Jesús, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, las obras que hacía Jesús, entre ellas predicar, hablar, no la hacía por su propia cuenta. No eran palabras suyas, sino del Padre para nosotros. Hermanos, qué maravilloso es tener presente esta gran verdad. Que Dios nos santifica por medio de su palabra también, cuando la ponemos por obra de la mano de Jesús, en quien está toda nuestra provisión diaria para cada día. En Juan 12:47 al 50, Jesús nos vuelve a hablar y nos dice mediante su palabra: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que nuestro Padre Celestial quiere comunicarse con nosotros y lo hizo a través de su Hijo Jesús. La mayor expresión de amor. Entonces, queridos oyentes, encontramos en Jeremías 31:3 que Jehová nos dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: sí, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Isaías 41:10, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Juan 15, del 6 al 7, Jesús nos vuelve a decir: el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Qué lugar ocupan las palabras después de conocer todo esto? ¿Son importantes? Luego de ver a la luz de la Biblia
que la palabra del Señor es verdad, leemos también: porque de la abundancia del corazón, nos dice nuestro Dios, habla la boca. ¿Qué boca? Nuestra boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lucas 6:45. Qué gran versículo para que todos nos examinemos bajo la guía del Señor. Aunque queramos negarlo, las palabras ocupan un lugar importante. Incluso esas palabras donde crees que nadie te escucha, hay ángeles tomando nota y un registro para los cielos. Hemos expuesto tan solo un poquitito de la importancia que tienen las palabras. Voy a finalizar con este pequeño pensamiento. Si Dios considera importante las palabras, ¿por qué deberían ser menos para nosotros? En otros videos compartiremos mucho más acerca de las palabras y todo lo que abarca, lo que involucra, ya que las palabras son un don precioso de nuestro Dios, el cual debemos cultivar con su ayuda día a día. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Que Dios bendiga tu vida. Hasta una próxima.